Muy buenas a todos y sean bienvenidos a una nueva clase de Historia de España. Soy el profesor Diego Núñez y hoy comenzaremos una fascinante serie que nos llevará a través de los capítulos más importantes de la historia de España. En esta primera clase hablaremos de las civilizaciones prehistóricas que habitaban la península ibérica antes de la llegada de los romanos, los tartesios, los iberos y los celtas. Estos pueblos, aunque diferentes entre sí, dejaron un legado cultural, social y económico que sentó las bases de la historia de la península ibérica. Explicaremos quiénes eran, cómo vivían, cuáles eran sus aportaciones culturales y cómo interactuaron entre ellos y con otros pueblos del Mediterráneo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia en la península ibérica abarca desde los primeros asentamientos humanos hace aproximadamente 1.2 millones de años hasta la llegada de los romanos en el siglo II a.C. Durante este largo periodo se desarrollaron distintas culturas que evolucionaron de sociedades cazadoras, recolectoras a complejas civilizaciones agrícolas y comerciales. En la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, la península ibérica se convirtió en un punto estratégico para las rutas comerciales del Mediterráneo, atrayendo a civilizaciones como los fenicios, los griegos y los cartagineses, que influyeron profundamente en las culturas locales. Entre los siglos X y VI a.C. comenzaron a surgir en la península ibérica civilizaciones organizadas como los tartesios, los iberos y los celtas. Estos pueblos desarrollaron sistemas políticos, económicos y religiosos complejos y dejaron un legado arqueológico y cultural que nos ayuda a comprender su forma de vida. Los tartesios fueron una de las primeras civilizaciones avanzadas de la península ibérica, estableciéndose en la región que hoy conocemos como Andalucía Occidental, especialmente en torno al río Guadalquivir. Según las fuentes históricas, Tartesos existió entre los siglos X y VI a.C. y su capital podría haber estado cerca de la actual Huelva o Sevilla. La sociedad tartesia estaba organizada en ciudades-estado gobernadas por reyes. Uno de los más famosos fue el mítico rey Argantonio, mencionado por historiadores como Heródoto, quien describió a Tartesos como una tierra rica en metales preciosos y con una cultura avanzada. Los tartesios desarrollaron un arte refinado, especialmente en la orfebrería, como demuestran los tesoros encontrados en yacimientos como el Carambolo, que incluyen piezas de oro y joyería exquisita. La economía tartesia se basaba en la exploración de recursos naturales, especialmente la minería de oro, plata y cobre, que exportaban a través de sus relaciones comerciales con los fenicios y los griegos. Tartesos fue un importante centro de comercio en el Mediterráneo, actuando como un puente entre Europa y África. Hacia el siglo VI a.C., Tartesos desapareció misteriosamente, posiblemente debido a la presión de otros pueblos como los cartagineses o a cambios en las rutas comerciales. Sin embargo, su influencia cultural se extendió a los pueblos vecinos, especialmente a los iberos. Los iberos se desarrollaron en la costa oriental y meridional de la península ibérica, desde el sur de Cataluña hasta Andalucía, entre los siglos VI y III a.C. A diferencia de los tartesios, los iberos no formaron un reino unificado, sino que vivieron en ciudades-estado independientes, como Ilisi, el actual Elche, Castulo, el actual Jaén, y Saguntum, el actual Sagunto. Los iberos eran una sociedad guerrera y agrícola, con una rica tradición artística y cultural. Su religión estaba vinculada a la naturaleza y los elementos, y practicaban cultos a dioses locales y ancestrales. Uno de los hallazgos más importantes es la Dama de Elche, una escultura que probablemente representaba a una figura religiosa o funeraria. Los iberos desarrollaron un sistema de escritura único, influenciado por los fenicios y los griegos, que utilizaban para inscripciones funerarias y comerciales. Aunque la lengua ibera aún no ha sido completamente descifrada,
se sabe que tenía características propias y diferentes del latín o las lenguas celtas. La economía ibera estaba basada en la agricultura, especialmente el cultivo de cereales, vid y olivo, además de la ganadería. También eran hábiles artesanos y metalúrgicos, produciendo armas, cerámica y joyería. Sus ciudades eran importantes puntos de comercio conectados con fenicios, griegos y cartagineses. Los iberos tuvieron una intensa relación con los pueblos colonizadores del Mediterráneo, especialmente los fenicios y los cartagineses, quienes influyeron en su cultura y economía. Durante la conquista romana, muchos iberos se aliaron con los cartagineses, lo que marcó el inicio de su integración en el Imperio Romano. Por otra parte, los celtas eran un pueblo de origen indoeuropeo que se estableció en el norte y el oeste de la península ibérica, especialmente en regiones como Galicia, Asturias y la meseta central. Llegaron a la península alrededor del siglo IX a.C. y se caracterizaban por su organización tribal y su cultura guerrera. La cultura celta estaba basada en el druidismo, una religión que veneraba la naturaleza, los ríos, los bosques y los astros. Sus rituales incluían sacrificios y ceremonias relacionadas con los ciclos agrícolas, aunque no dejaron una escritura propia. Su legado cultural se preservó a través de sus construcciones como los castros, fortalezas situadas en colinas. La sociedad celta estaba organizada en tribus independientes lideradas por jefes guerreros. La base de su economía era la agricultura y la ganadería, aunque también eran hábiles metalúrgicos, trabajando el hierro para fabricar armas y herramientas. En la meseta central, celtas e iberos se mezclaron culturalmente, dando lugar a los celtiberos, un grupo híbrido que adoptó elementos de ambas culturas. Los celtiberos jugaron un papel importante en la resistencia contra la conquista romana, destacándose en batallas como la de Numancia. Aunque los tartesios, iberos y celtas eran culturas distintas, interactuaron a través del comercio, la migración y los conflictos. Los tartesios y los iberos compartieron influencias fenicias y griegas, mientras que los celtas se mantuvieron más aislados, pero intercambiaron bienes con los iberos. El contacto entre estas civilizaciones generó un intercambio cultural que se reflejó en la metalurgia, la arquitectura y la religión. Por ejemplo, los celtiberos adoptaron técnicas agrícolas y militares tanto de los iberos como de los celtas. Las civilizaciones prehistóricas dejaron un importante legado cultural en España, visible en el arte, la lengua y las tradiciones. Por ejemplo, la influencia ibera se percibe en la cerámica y las esculturas, mientras que el espíritu guerrero de los celtas forma parte del imaginario histórico de regiones como Galicia y Asturias. Muchas de las festividades y tradiciones actuales en España tiene raíces en las culturas prehistóricas, como los rituales relacionados con la naturaleza y la agricultura. Los tartesios, los iberos y los celtas fueron las primeras grandes civilizaciones de la península ibérica y su legado sigue presente en la identidad cultural y social de España. Aunque cada uno de estos pueblos tenía características únicas, juntos sentaron las bases de una rica herencia histórica que sería transformada por la llegada de los romanos. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a civilizaciones prehistóricas, tartesios, iberos y celtas. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre las civilizaciones prehistóricas de la península ibérica? Y segundo, ¿cómo influyó la interacción con fenicios y griegos en el desarrollo de los tartesios e iberos? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará Colonización de la península, fenicios, griegos y cartagineses. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.